Harald Hardrada tenía 15 años cuando vio morir el mundo que conocía. Su medio hermano, el rey Olaf, yacía destrozado en el campo de batalla. Su reino conquistado por enemigos. Su futuro borrado en una sola tarde sangrienta. Lo que debería haber sido su herencia se convirtió en su exilio. Lo que debería haber sido su coronación se convirtió en su huida. Lo que debería haber sido su gloria se convirtió en su derrota más brutal. A los 15 años, Harald no heredó un trono, heredó una lección que cambiaría todo, que nada es permanente, que la gloria de hoy puede ser la ceniza de mañana, que los reinos caen, las alianzas se rompen y los hombres que creías eternos mueren. Pero sobre todo, aprendió que en este mundo, hermano, solo hay dos tipos de hombres: los que se quiebran cuando pierden todo y los que se forjan cuando pierden todo. Harald eligió la segunda opción, no porque fuera naturalmente fuerte, porque no tenía otra opción. Cuando pierdes todo a los 15 años, cuando te quedas sin reino, sin familia, sin futuro, tienes dos caminos: mendigar compasión por lo que perdiste o construir poder con lo que te queda. Llorar por lo que fue o luchar por lo que puede ser. Vivir como víctima de tu caída o usar tu caída como catapulta. ¿Sabes qué eligió Harald? Eligió el silencio. No el silencio del derrotado, el silencio del que está forjando algo en secreto, el silencio del que está planeando su regreso, el silencio del que está convirtiendo su dolor en poder. Mientras otros lloraban la derrota, él estudiaba por qué habían perdido. Mientras otros buscaban consuelo, él buscaba lecciones. Mientras otros mendigaban compasión, él construía competencia. Porque entendió algo que tú necesitas entender: que la derrota no es el final de tu historia, es el prólogo de tu venganza. No es evidencia de que eres débil, es entrenamiento para volverte imparable. No es castigo del destino, es educación del destino. ¿Y tú, hermano? ¿Cuál fue tu batalla de los 15 años? ¿Cuál fue ese momento donde perdiste todo lo que creías que definía quién eras? ¿Cuál fue esa derrota que te hizo pedazos? Tal vez fue cuando tu padre se fue y nunca regresó. Tal vez fue cuando descubriste que la persona que más amabas te había traicionado. Tal vez fue cuando fracasaste en algo que era tu sueño desde niño. Tal vez fue cuando te diste cuenta de que no eras tan especial como creías. Tal vez fue cuando el mundo te mostró que las reglas que te habían enseñado eran mentiras. Ese momento de derrota total, no fue tu desgracia, fue tu invitación. Tu invitación a convertirte en alguien que no puede ser destruido por las mismas armas que una vez te destruyeron. Tu invitación a desarrollar fortalezas que solo se desarrollan en la adversidad. Tu invitación a encontrar poder donde otros solo encuentran dolor. Pero hay una diferencia crucial entre Harald y la mayoría de los hombres que enfrentan derrota total. La mayoría usa su derrota para justificar su mediocridad. Harald usó su derrota para justificar su grandeza. La mayoría dice: perdí todo, por eso soy así. Harald dijo: perdí todo, por eso seré extraordinario. La mayoría ve su caída como evidencia de que no merece levantarse.
Harald vio su caída como evidencia de que tenía que aprender a volar. ¿Ves la diferencia? No es que Harald no sintiera dolor por su derrota, es que usó ese dolor como combustible, no como excusa. No es que Harald no lamentara su pérdida, es que convirtió esa pérdida en motivación, no en limitación. No es que Harald no sufriera por su exilio, es que usó ese exilio como entrenamiento, no como castigo. Y lentamente, día a día, año a año, se construyó a sí mismo desde las cenizas de lo que había perdido, no como una copia de lo que había sido, como una versión superior de lo que podía llegar a ser, no buscando recuperar lo que había perdido, buscando crear algo que no pudiera ser perdido. No tratando de regresar al pasado, tratando de construir un futuro que nadie pudiera arrebatarle, porque Harald entendió algo que la mayoría de los hombres nunca entiende, que el poder real no viene de lo que tienes, viene de lo que eres, no viene de lo que heredas, viene de lo que construyes, no viene de la suerte que te toca, viene de la fortaleza que desarrollas. Y esa fortaleza, esa solo se desarrolla en la derrota, esa solo se forja en el exilio, esa solo se templa en el dolor. Por eso Harald no maldijo su derrota, la bendijo, no como masoquista, como estratega que entendió que sin esa derrota nunca habría desarrollado la fuerza necesaria para conquistar imperios. Sin ese exilio nunca habría desarrollado la independencia necesaria para ser verdaderamente libre. Sin ese dolor, nunca habría desarrollado la sabiduría necesaria para ser verdaderamente poderoso. Y si perderlo todo fue el inicio del verdadero poder. Harald Harrada sirvió bajo muchos reyes, pero nunca fue esclavo de ninguno. ¿Sabes cuál era la diferencia? Tenía un código. No las reglas que otros le daban, las reglas que él se daba a sí mismo. No los valores que la sociedad esperaba de él, los valores que su alma exigía de él. No la moral que cambiaba según las circunstancias, los principios que permanecían idénticos sin importar las consecuencias. Ese código era lo que separaba a Harald del resto, lo que lo convertía en libre cuando otros eran siervos, lo que lo convertía en rey cuando otros eran súbditos, lo que lo convertía en hombre cuando otros eran títeres. ¿Sabes cuál era su primer principio? Nunca obedecer órdenes que violaran su honor. Podía servir, podía acatar, podía seguir, pero solo mientras las órdenes fueran compatibles con quien él era. El momento en que le pidieran traicionar su esencia, se convertía en rebelde. No por capricho, por código. No por arrogancia, por integridad. No por ego, por alma. Su segundo principio: nunca mentir para agradar. Podía callar, podía diplomáticamente evadir, podía estratégicamente silenciar, pero mentir era traicionarse a sí mismo. Y un hombre que se traiciona a sí mismo para agradar a otros no es un hombre libre, es un esclavo con cadenas invisibles, es un actor interpretando un papel que otros escribieron. Es un eco sin voz propia. Su tercer principio: nunca intercambiar honor por comodidad.
Podía soportar incomodidad, podía aceptar dificultad, podía abrazar sacrificio, pero vender su alma por una vida fácil, eso era muerte espiritual. Y él prefería morir físicamente que morir espiritualmente. Prefería sufrir siendo auténtico que prosperar siendo falso. Prefería luchar siendo libre que relajarse siendo esclavo. Estos principios no eran negociables, no cambiaban según el clima político, no se adaptaban según la conveniencia social, no se flexibilizaban según la presión externa. Eran la constitución de su alma. La carta magna de su espíritu, la ley suprema de su existencia. Y esa ley lo hacía libre. Libre de la necesidad de agradar, libre de la compulsión de encajar, libre de la esclavitud de la aprobación ajena. ¿Y tú, hermano, tienes código? ¿Tienes principios que no cambias sin importar las consecuencias? ¿Tienes valores que defiendes sin importar el costo? ¿Tienes líneas que no cruzas sin importar la tentación? ¿O cambias según sopla el viento? ¿Te adaptas según la conveniencia? ¿Traicionas tus valores cuando es más fácil que defenderlos? ¿Mientes cuando la verdad es incómoda? ¿Obedeces órdenes que violan tu alma? ¿Intercambias honor por comodidad? Porque aquí está la verdad brutal. Si no tienes código propio, vivirás según el código de otros. Si no tienes principios no negociables, serás negociado por otros. Si no tienes valores inquebrantables, serás quebrado por otros. Si no tienes leyes internas, serás esclavo de las leyes externas. Y un hombre sin código propio no es un hombre libre. Es un siervo que no reconoce sus cadenas. Es un esclavo que no ve su prisión. Es un títere que no siente sus hilos. La mayoría de los hombres vive así, obedeciendo órdenes sin cuestionar, siguiendo reglas sin entender, aceptando valores sin examinar, adaptándose a expectativas sin resistir, vendiendo su alma por seguridad, traicionando su esencia por aceptación, mintiendo por conveniencia, callando por comodidad, y llamando a eso ser práctico, llamando a eso ser maduro, llamando a eso ser realista. Harald lo llamaba por su nombre real: esclavitud. Esclavitud voluntaria, esclavitud cómoda, esclavitud que paga bien, pero esclavitud al fin y al cabo. Por eso Harald era diferente, no porque fuera perfecto, porque tenía brújula interior, no porque nunca cometiera errores, porque nunca traicionaba conscientemente su código, no porque nunca sintiera presión externa, porque nunca permitía que esa presión doblegara sus principios internos. Harald sabía que hay cosas peores que la muerte. Hay cosas peores que el fracaso. Hay cosas peores que la pobreza. ¿Sabes cuáles son? Vivir sin honor, existir sin autenticidad, respirar sin alma, morir sin haber sido realmente uno mismo. Por eso su código no era negociable, no porque fuera rígido, porque entendía que algunas cosas son más valiosas que cualquier precio que te ofrezcan por traicionarlas. Algunas cosas son más importantes que cualquier consecuencia que sufras por defenderlas.
Algunas cosas son más preciosas que cualquier comodidad que pierdas por mantenerlas. Tu honor es una de esas cosas. Tu autenticidad es una de esas cosas. Tu alma es una de esas cosas. ¿A quién le estás obedeciendo sin darte cuenta? Harald Hardrada conquistó imperios antes de tocar una sola espada. ¿Cómo? Con su mente. Su arma más letal no era el acero que llevaba en la mano, era el acero que había forjado en su cabeza. Su estrategia más devastadora no era la que usaba en el campo de batalla, era la que usaba en el campo de batalla de su propia mente. Porque Harald entendió algo que la mayoría de los hombres nunca entiende, que todas las guerras se ganan o se pierden dos veces. Primera vez, en tu mente. Segunda vez, en la realidad. Y si pierdes en tu mente, ya perdiste en la realidad. Si no conquistas tu mente, nunca conquistarás nada más. Si no gobiernas tus pensamientos, nunca gobernarás nada ni nadie. Por eso Harald convirtió su mente en su primera conquista, su primer reino, su primer imperio. No esperó a tener poder para empezar a pensar como poderoso. Empezó a pensar como poderoso para crear poder. No esperó a ser rey para empezar a pensar como rey. Empezó a pensar como rey para convertirse en rey. No esperó a vencer para empezar a pensar como vencedor. Empezó a pensar como vencedor para crear victorias. ¿Sabes cuál era su disciplina mental más férrea? Nunca permitir que su mente fuera territorio enemigo. Nunca permitir que pensamientos de derrota habitaran en su cabeza. Nunca permitir que dudas sobre su capacidad echaran raíces en su espíritu. Nunca permitir que miedos sobre su futuro controlaran sus decisiones presentes. Su mente era su territorio sagrado, su fortaleza inexpugnable, su reino privado, donde él era el único soberano. Y como todo soberano verdadero, protegía sus fronteras. ¿Cómo? Con disciplina brutal. Cuando un pensamiento de victimización tocaba la puerta de su mente, lo rechazaba. Cuando una duda sobre su valor intentaba entrar, la expulsaba. Cuando un miedo sobre su futuro trataba de instalarse, lo eliminaba. Cuando una excusa sobre su pasado buscaba justificar su presente, la destruía. No porque fuera fanático positivo, porque entendía que la mente es como un jardín. Cultivas lo que quieres que crezca, o crece lo que no quieres. Plantas pensamientos de poder, o crecen pensamientos de impotencia. Riegas pensamientos de posibilidad, o se riegan solos pensamientos de limitación. Alimentas pensamientos de grandeza, o se alimentan solos pensamientos de mediocridad. Harald eligió conscientemente qué cultivar en su mente, y lo que cultivó era imparable. Pensamientos de inevitabilidad de su triunfo, pensamientos de certeza sobre su destino, pensamientos de confianza total en su capacidad, pensamientos de claridad absoluta sobre su misión. Y tú, hermano, ¿qué estás cultivando en tu mente? ¿Qué pensamientos permites que habiten en tu cabeza? ¿Qué dudas permites que echen raíces en tu espíritu? ¿Qué miedos permites que controlen tus decisiones? ¿Qué excusas permites que justifiquen tu mediocridad? Porque aquí está la verdad brutal. Tu mente es un campo de batalla.
Cada día, cada hora, cada momento, hay una guerra entre los pensamientos que te fortalecen y los pensamientos que te debilitan, entre los pensamientos que te expanden y los pensamientos que te contraen, entre los pensamientos que te elevan y los pensamientos que te hunden. Y esa guerra determina todo, determina cómo te ves a ti mismo, determina cómo ves tus posibilidades, determina cómo respondes a los desafíos, determina cómo persigues tus objetivos, determina si vives como rey o como siervo. La mayoría de los hombres pierde esa guerra, no porque sea difícil de ganar, porque ni siquiera saben que se está librando. Viven con pensamientos que los debilitan y creen que esos pensamientos son realistas. Viven con dudas que los paralizan y creen que esas dudas son sensatas. Viven con miedos que los limitan y creen que esos miedos son prudentes. Viven con excusas que los justifican y creen que esas excusas son válidas. Harald sabía mejor. Sabía que realista es frecuentemente código para derrotista. Sabía que sensato es frecuentemente código para cobarde. Sabía que prudente es frecuentemente código para paralizado. Sabía que válido es frecuentemente código para cómodo. Por eso no aceptaba esos códigos. No permitía que esos virus mentales infectaran su sistema operativo. No dejaba que esos sabotajes psicológicos minaran su construcción interior. Entrenaba su mente como otros entrenan sus músculos, con disciplina, con consistencia, con intensidad, con propósito. Todos los días decidía conscientemente qué pensamientos alimentar y cuáles matar de hambre, qué creencias fortalecer y cuáles debilitar, qué narrativas sobre sí mismo promover y cuáles eliminar, qué versión de su futuro visualizar y cuál ignorar. Y lentamente, día a día, pensamiento a pensamiento, su mente se convirtió en una máquina imperial, una fortaleza mental inexpugnable, un generador de poder imparable, un creador de realidades imposibles. Porque Harald entendió el secreto que pocos entienden, que no eres víctima de tus pensamientos, eres el emperador de tus pensamientos. No estás a merced de tu mente está a tu servicio. No eres esclavo de tus creencias, eres el arquitecto de tus creencias, pero solo si eliges serlo. Solo si ejerces tu soberanía mental, solo si gobiernas tu territorio interior antes de intentar conquistar territorio exterior. ¿Estás entrenando tu mente como un campo de batalla o como una celda? Harald Harrada entendió algo que la mayoría de los hombres nunca entiende, que la libertad no es algo que tienes, es algo que eliges, no es algo que te dan, es algo que tomas, no es un derecho que reclamas, es una decisión que haces, cada día, cada momento, cada respiración. ¿Sabes cuál era su definición de libertad? No estar sin cadenas, era no aceptar mentiras, no estar sin obstáculos, era no doblegarse ante la falsedad, no estar sin presión,
era no traicionar su esencia bajo ninguna presión, porque Harald sabía que las cadenas más peligrosas no son las que puedes ver, son las que no puedes ver. Las cadenas mentales, las cadenas emocionales, las cadenas espirituales, las cadenas hechas de miedos, las cadenas hechas de dudas, las cadenas hechas de culpa, las cadenas hechas de la necesidad desesperada de aprobación ajena. Esas cadenas son las que realmente esclavizan, y la mayoría de los hombres las lleva sin siquiera darse cuenta. Creen que son libres porque pueden votar, pero obedecen sin cuestionar todo lo que les dice la televisión. Creen que son libres porque pueden elegir trabajo, pero se esclavizan a trabajos que odian por miedo a la inseguridad. Creen que son libres porque pueden elegir pareja, pero se conforman con relaciones que los vacían por miedo a la soledad. Creen que son libres porque nadie los está golpeando, pero se golpean a sí mismos con pensamientos de autodesprecio todos los días. Harald veía a través de esa ilusión. Veía que la libertad real no era estar sin cadenas externas, era no permitir que te pusieran cadenas internas. No era poder hacer lo que quieras, era querer hacer solo lo que está alineado con quien realmente eres. No era no tener que obedecer a nadie, era obedecer solo a tu código interno, no a presiones externas. Por eso Harald rechazaba constantemente ofertas que otros habrían aceptado sin pensarlo. Coronas que venían con compromisos que violaban su esencia, alianzas que requerían traicionar sus principios, riquezas que demandaban vender su alma, comodidades que exigían sacrificar su honor. ¿Por qué las rechazaba? Porque entendía que aceptar algo que te corrompe no es ganancia, es pérdida. No es éxito, es fracaso. No es inteligencia, es estupidez de la más peligrosa. Porque te vendes por un precio que nunca vale lo que realmente vales. Cambias tu libertad por seguridad y terminas sin ninguna de las dos. Cambias tu autenticidad por aceptación y terminas siendo rechazado por quienes realmente importan. Cambias tu honor por comodidad y terminas siendo incómodo contigo mismo. Harald prefería morir libre que vivir esclavo. Prefería fracasar siendo auténtico que triunfar siendo falso. Prefería estar solo con su honor que acompañado de su deshonor. Prefería enfrentar consecuencias por defender su verdad que evitar consecuencias traicionando su verdad. Y esa elección constante, diaria, momento a momento, esa es la que lo hizo libre. No una sola gran decisión heroica, miles de pequeñas decisiones heroicas. Decisiones de no mentir cuando la mentira sería más fácil. Decisiones de no ceder cuando la presión sería más cómoda. Decisiones de no traicionarse cuando la traición sería más rentable. Decisiones de no venderse cuando la venta sería más segura. Cada una de esas decisiones era un acto de libertad. Cada una era una declaración de independencia. Cada una era una resistencia contra la esclavitud voluntaria.
¿Y tú, hermano? ¿Estás eligiendo ser libre o apenas evitando ser castigado? ¿Estás tomando decisiones basadas en tu código interno o en presiones externas? ¿Estás viviendo tu verdad o la verdad que otros quieren que vivas? ¿Estás siendo quien realmente eres o quien crees que deberías ser para agradar? Porque aquí está la diferencia crucial. Evitar castigo no es libertad, es esclavitud cómoda. Buscar aprobación no es libertad, es dependencia emocional. Adaptarse a expectativas ajenas no es libertad, es actuación perpetua. Vivir sin molestar a nadie no es libertad, es invisibilidad voluntaria. La libertad real es más incómoda, más arriesgada, más solitaria, más demandante, pero también más auténtica, más poderosa, más digna, más tuya. Harald lo sabía. Por eso eligió el camino difícil de la libertad real sobre el camino fácil de la esclavitud cómoda. Por eso eligió la incomodidad de ser auténtico sobre la comodidad de ser falso. Por eso eligió el riesgo de defender sus principios sobre la seguridad de traicionarlos. Por eso eligió la soledad del líder sobre la compañía del seguidor. Y esa elección lo convirtió en leyenda. No porque fuera perfecto, porque fue libre. No porque nunca cometiera errores, porque nunca traicionó conscientemente su esencia. No porque la vida fuera fácil para él, porque eligió que su vida fuera suya. ¿Estás eligiendo ser libre o apenas evitando ser castigado? Al final, hermano, Harald Harrada no se dobló ante los imperios, se convirtió en uno. No buscó un lugar en la historia, escribió su propia historia. No pidió permiso para ser grande, tomó la grandeza con sus propias manos. Y 1000 años después, su nombre sigue sangrando en los ojos de quienes se atreven a resistir. ¿Sabes por qué? No porque fuera perfecto, porque fue imposible. Imposible de quebrar, imposible de comprar, imposible de domesticar, imposible de hacer que traicionara lo que era. En un mundo lleno de hombres que se doblaban ante la presión, él se mantuvo erguido. En un mundo lleno de hombres que vendían su alma por seguridad, él guardó su alma como tesoro. En un mundo lleno de hombres que mentían para agradar, él dijo su verdad sin importar el costo. En un mundo lleno de hombres que obedecían sin cuestionar, él cuestionó todo lo que merecía ser cuestionado. Esa resistencia, esa negativa a ser como todos los demás, esa es la marca del hombre imposible. No el que hace cosas imposibles, el que es imposible de corromper, no el que logra lo que otros no pueden lograr, el que mantiene lo que otros no pueden mantener, su integridad, no el que conquista territorios imposibles, el que defiende territorios imposibles, su alma, su honor, su código. Y esa defensa, esa resistencia inquebrantable, esa es la que crea leyendas, porque cualquiera puede ganar una batalla, pero solo los imposibles pueden mantener su esencia intacta mientras la ganan.
Cualquiera puede conquistar un reino, pero solo los imposibles pueden conquistar un reino sin ser conquistados por él. Cualquiera puede obtener poder, pero solo los imposibles pueden obtener poder sin que el poder los obtenga a ellos. Harald era imposible en ese sentido, imposible de quebrar por las circunstancias, imposible de corromper por las tentaciones, imposible de domesticar por las presiones, imposible de reducir a menos de lo que era. Y esa imposibilidad, esa se convirtió en su inmortalidad, porque los hombres normales mueren y son olvidados. Los hombres imposibles mueren y se convierten en símbolos. Los hombres normales viven y desaparecen. Los hombres imposibles viven y dejan ecos que resuenan por siglos. Los hombres normales existen y se desvanecen. Los hombres imposibles existen y se convierten en arquetipo. ¿Sabes cuál es la diferencia? Los hombres normales se adaptan al mundo. Los hombres imposibles obligan al mundo a adaptarse a ellos. Los hombres normales siguen el camino. Los hombres imposibles crean el camino. Los hombres normales piden permiso. Los hombres imposibles toman lo que es suyo. Los hombres normales buscan su lugar. Los hombres imposibles crean su lugar. Y esa creación, esa negativa a aceptar las limitaciones que otros aceptan, esa es la que deja huella. Esa es la que trasciende. Esa es la que inspira. Esa es la que permanece. ¿Y tú, hermano? ¿Qué tipo de hombre estás eligiendo ser? ¿El que se adapta o el que obliga al mundo a adaptarse? ¿El que sigue o el que crea? ¿El que pide permiso o el que toma lo que es suyo? ¿El que busca su lugar o el que crea su lugar? Porque aquí está la verdad final. Tu nombre será recordado o apenas tolerado. Tu vida será estudiada o simplemente vivida. Tu existencia será inspiración o simplemente ocupación de espacio. Tu historia será leyenda o simplemente anécdota. Y esa diferencia no la determina la suerte, la determina la elección de ser imposible, la elección de resistir cuando otros ceden, la elección de mantener tu código cuando otros lo traicionan, la elección de defender tu esencia cuando otros la venden, la elección de crear tu camino cuando otros siguen caminos ajenos. Harald hizo esas elecciones, día tras día, decisión tras decisión, momento tras momento. No porque fuera especial desde el nacimiento, porque eligió ser especial a través de sus elecciones. No porque tuviera ventajas que otros no tenían, porque usó las desventajas que tenían de manera que otros no usaron las suyas. No porque el mundo fuera más fácil para él, porque eligió ser más difícil de quebrar que lo que el mundo era difícil. Y esa elección diaria de ser imposible, esa es la que lo convirtió en inmortal. No físicamente, simbólicamente. Su cuerpo murió hace 1000 años, pero su espíritu sigue vivo en cada hombre que se niega a doblegar. Su historia terminó hace siglos, pero su ejemplo sigue inspirando a cada hombre que elige resistir. Su reino cayó hace milenios, pero su código sigue siendo la constitución de cada hombre que elige ser libre.
Eso es inmortalidad real, hermano. No vivir para siempre, sino vivir de tal manera que algo de ti viva para siempre. No evitar la muerte física, sino crear vida espiritual que trascienda la muerte física. No permanecer en el mundo para siempre, sino dejar algo en el mundo que valga la pena recordar para siempre. Harald lo hizo, no escribiendo libros, viviendo principios, no dando discursos, siendo ejemplo, no predicando valores, encarnando valores, no hablando de resistencia, siendo resistencia. Y esa resistencia sigue sangrando en los ojos de quienes se atreven a mirar su ejemplo. Sigue ardiendo en el corazón de quienes se atreven a seguir su código. Sigue rugiendo en el alma de quienes se atreven a elegir ser imposibles. ¿Vas a ser uno de esos hombres? ¿Vas a elegir la imposibilidad? ¿Vas a resistir cuando otros cedan? ¿Vas a mantener tu código cuando otros lo traicionen? ¿Vas a defender tu esencia cuando otros la vendan? ¿Vas a crear tu camino cuando otros sigan caminos ajenos? Porque si lo haces, si realmente lo haces, tu nombre no será apenas tolerado, será recordado. Tu vida no será simplemente vivida, será estudiada. Tu existencia no será ocupación de espacio, será inspiración. Tu historia no será anécdota, será leyenda. Como Harald, como todos los hombres imposibles que eligieron ser imposibles, como todos los hombres que se negaron a doblegar, como todos los hombres que prefirieron morir de pie que vivir de rodillas. ¿Tu nombre será recordado o apenas tolerado?